Agosto de 1945. Una ciudad de 245.000 habitantes despierta bajo un cielo sereno. Las amas de casa encienden sus braseros de carbón para preparar el desayuno. Estudiantes de secundaria marchan en columna hacia lotes baldíos donde están demoliendo casas para crear cortafuegos. Un soldado raso recién llegado de Tokio mira por la ventana del cuartel y piensa que está aburrido. Quiere estar de vuelta en casa fabricando cuadernos escolares. A las 8:15 de la mañana del 6 de agosto, todos los relojes de Hiroshima se detienen. Lo que ocurrió entre el alba gris del 26 de febrero de 1936, cuando 1.400 soldados marcharon por las calles nevadas de Tokio hacia los hogares de los ministros, y ese instante en que el calor de 300.000 grados Celsius fundió la superficie del granito a 1 kilómetro a la redonda, fue el arco de un imperio que creyó que podía rehacer el mundo a su imagen. Este es el relato de cómo se construyó ese arco, cómo brilló con fuerza devastadora y cómo se derrumbó sobre quienes lo habían alzado. La perspectiva japonesa de la Segunda Guerra Mundial comienza mucho antes de Pearl Harbor, comienza en los campos helados de Manchuria, en los callejones de burdeles de Tokio, en las aulas de academias militares donde jóvenes oficiales aprendían que morir era más honorable que rendirse. El 25 de febrero de 1936, la nieve caía sobre Tokio. Había caído más de 30 centímetros en 3 días, quebrando un récord de 54 años. Pero lo que preparaban 1.400 soldados esa noche no tenía nada que ver con el clima. Tenían un nombre para lo que estaban a punto de hacer, Gekokuyo, literalmente, los de abajo dominando a los de arriba. Un término acuñado en el siglo XV, cuando los señores provinciales ignoraban las órdenes del shogún y el shogún ignoraba las del emperador. En el Japón de 1936 había encontrado nueva vida. El descontento tenía raíces reales. La Gran Depresión había destrozado la economía rural japonesa. El precio de la seda bruta, principal exportación del país, había caído más del 50%. Agricultores en el noreste de Honshu enviaban a sus hijos a las ciudades porque ya no podían alimentarlos. Algunos llegaron a vender a sus hijas a casas de geishas por unos pocos yenes. Los oficiales jóvenes del ejército, hijos de estas familias pequeñas de propietarios y comerciantes, veían la corrupción de los políticos urbanos, los escándalos de los grandes consorcios Zaibatsu como Mitsui y Mitsubishi y sentían una indignación que se había convertido en doctrina. La nación estaba en manos de traidores y solo una purga violenta podría restaurar la pureza del imperio. Y Kikita les había dado el evangelio de esa purga. Su panfleto, Esquema General de Medidas para la Reconstrucción del Japón, circulaba de mano en mano entre los oficiales más jóvenes. Kita mezclaba socialismo con imperialismo. Las grandes fortunas debían confiscarse, los partidos políticos disolviendo y el Japón liberado de los poderes oscuros para cumplir su misión histórica de redimir a toda Asia de la dominación occidental. La madrugada del 26 de febrero, los grupos de ataque partieron hacia sus objetivos. El teniente Kurihara irrumpió en la residencia oficial del primer ministro Keisuke Okada a las 5 de la mañana. En la oscuridad y el caos, sus hombres mataron a tiros al cuñado del premier, Denso Matsuo, confundiéndolo con Okada. El primer ministro sobrevivió escondido en un armario bajo una pila de ropa sucia. El ministro de Finanzas, Korekiyo Takahashi, un hombre de 74 años que había comenzado su carrera como lacayo y llegó a presidir el Banco de Japón, no tuvo tanta suerte. Un oficial le vació su pistola, luego otro, le cortó el brazo con una espada y lo apuñaló en el vientre mientras gritaba «Tenchu, castigo del cielo». El gran chambelán Kantaro Suzuki recibió 3 disparos. Uno le perforó el corazón.
La bayoneta del soldado ya estaba en su garganta cuando la esposa del almirante gritó «¡No lo hagas!» y el capitán Ando, que en el pasado había debatido con Suzuki sobre las reformas necesarias y seguía admirándolo en secreto, ordenó que se retiraran. «Perdónenos por esto», le dijo a la señora Suzuki antes de marcharse. El conde Nobuaki Makino escapó de una montaña en llamas gracias a su nieta de 20 años, Kazuko, que extendió las mangas de su kimono frente a los soldados como un muro de seda. Un soldado gritó «¡Éxito!» y convenció a los demás de que se retiraran. La rebelión duró 4 días. Los insurrectos ocuparon el Ministerio de Guerra, los cuarteles vecinos al palacio y la sede de la Policía Metropolitana. Pero el emperador Hirohito, informado en detalle desde el primer momento, los calificó como simples asesinos y exigió su supresión inmediata. No había ambigüedad en su postura. Envíen tropas ahora mismo y supriman este asunto. El 29 de febrero, los rebeldes se rindieron pacíficamente. 19 fueron ejecutados. Ikikita murió fusilado en agosto de 1937, pero la rebelión dejó algo más duradero que la sangre en la nieve de Tokio. Demostró que el ejército era incapaz de controlarse a sí mismo y que el gobierno civil era demasiado débil para imponerse. En los años siguientes, los militares consolidarían su dominación sobre el gabinete, la prensa y la política exterior de Japón mediante un mecanismo simple. El ejército y la marina tenían el derecho constitucional de designar a sus propios ministros, y si retiraban a esos ministros, el gabinete caía. Cualquier gobierno que desafiara las ambiciones militares sería disuelto. No hacía falta otra rebelión. El Gekokuyo había encontrado su forma institucional. La noche del 7 de julio de 1937, una compañía japonesa realizaba maniobras nocturnas a menos de 2 kilómetros de un gran contingente chino, cerca del puente de piedra que Marco Polo había descrito en el siglo XIII como el más bello que había visto jamás. Cuando un toque de corneta señaló el fin del ejercicio, llegaron disparos desde las líneas chinas. Los japoneses respondieron. En minutos, el intercambio terminó. Había un solo japonés desaparecido. Se inició la negociación y ambas partes ya habían acordado que fue un malentendido cuando una segunda ráfaga cayó sobre las 2 compañías japonesas desde una dirección no identificada. Quién disparó esa segunda ráfaga nunca fue establecido con certeza. Algunos generales japoneses creyeron después de la guerra que habían sido agentes del Partido Comunista Chino, interesados en provocar una guerra total entre Chiang Kai-shek y el ejército imperial. El general Mao Zedong había escrito ese otoño a sus tropas que el conflicto sino-japonés era una excelente oportunidad para la expansión del Partido Comunista. La historia de responsabilidades cruzadas permaneció sin resolver, pero el resultado fue inequívoco. El ejército japonés en el norte de China contraatacó, y antes de que terminara la semana, Tokio enviaba refuerzos. 2 brigadas del ejército de Kwantung, una división de Corea y 3 del archipiélago, sobre el terreno de lo que debía ser una solución local. No lo fue. El incidente del puente de Marco Polo dio inicio a la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que el gobierno de Tokio nunca declararía formalmente como guerra para evitar que las leyes de neutralidad estadounidenses cortaran el suministro de materias primas. La llamaron el Incidente de China. Shanghái cayó en noviembre de 1937, después de 3 meses de combates brutales en los que el ejército chino resistió con más tenacidad de la esperada. El general Iwane Matsui avanzó hacia Nanjing, la capital, convencido de que su captura obligaría a Chiang Kai-shek a negociar. El 13 de diciembre de 1937, las tropas japonesas entraron en Nanjing. Los civiles y prisioneros de guerra chinos asesinados en lo que se conoce como la masacre de Nanjing. Los prisioneros eran usados como blancos de bayoneta, ahogados, quemados vivos o enterrados hasta el cuello antes de ser decapitados.
Aldeas enteras en los alrededores de la ciudad fueron incendiadas. El general Matsui entró en Nanjing el 17 de diciembre para la ceremonia de victoria. Se dice que al observar el humo que todavía se elevaba sobre la ciudad, comenzó a llorar. Fue relevado del mando meses después por razones oficialmente atribuidas a su salud. En el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, en 1948, fue condenado y ejecutado. La guerra en China se prolongó 8 años más, sin resolución definitiva. El ejército japonés controlaba las ciudades y las líneas ferroviarias. Los guerrilleros chinos controlaban el campo. Las tropas japonesas necesitaban nuevas incorporaciones constantes, y para mantener la agresividad de los soldados frente a una guerra de desgaste, los instructores empleaban métodos que un oficial de la 14ª División, Tominaga Shoso, describió décadas después con precisión escalofriante. Los nuevos reclutas tenían que ejecutar a prisioneros chinos con espadas o bayonetas como último escalón de su entrenamiento. El instructor que le enseñó la técnica, un teniente segundo llamado Tanaka, explicó que sin esa experiencia los soldados no serían capaces de matar en combate. Todos se convirtieron en demonios en 3 meses, escribió Tominaga. Buenos hijos, buenos padres, buenos hermanos mayores en casa, traídos al frente para matarse mutuamente. Para financiar y abastecer esta guerra interminable, Japón necesitaba algo que no tenía: petróleo, caucho, estaño, hierro. Todo eso estaba al sur. Y hacia el sur, las potencias coloniales occidentales, Gran Bretaña, Holanda, Francia, sostenían imperios que el ejército imperial miraba como un obstáculo y como una oportunidad. El almirante Isoroku Yamamoto medía exactamente 1,60 m, tenía los hombros anchos y el pecho de barril de un luchador. Le faltaban 2 dedos en la mano izquierda, perdidos en la batalla de Tsushima cuando era un joven guardia marina en 1905. Hablaba inglés con fluidez, había estudiado en Harvard, conocía los campos petrolíferos de Texas y las fábricas de automóviles de Detroit. Había dicho públicamente más de una vez que era una locura entrar en guerra con los Estados Unidos, y sin embargo fue él quien diseñó el plan para atacar Pearl Harbor. Su razonamiento era el de un jugador de póker, y Yamamoto era un jugador obsesivo, capaz de recordar la distribución de las cartas con la misma precisión con que recordaba los ideogramas japoneses. Si la guerra era inevitable, como el ejército parecía determinado a hacerla, entonces la única estrategia viable era asestar un golpe tan devastador al principio que los estadounidenses, confrontados con meses de reconstrucción antes de poder contraatacar, aceptaran una paz negociada mientras Japón consolidaba su dominio sobre el sureste asiático. Si fracasamos, dijo Yamamoto a su jefe de operaciones, el excéntrico capitán Kameto Kuroshima, es mejor que abandonemos la guerra. Kuroshima, conocido en la flota como el oficial nebuloso, elaboró los detalles del plan en su camarote durante días, saliendo envuelto en nubes de ajo, incienso y humo de cigarrillo. Los más precisos detalles sobre Pearl Harbor los proporcionó el ensign Takeo Yoshikawa, un agente de inteligencia de 29 años que vivía en Honolulu bajo el alias de Tadashi Morimura, con el cargo oficial de funcionario consular. Durante meses, Yoshikawa condujo su automóvil 2 veces por semana alrededor de la isla de Oahu, visitaba los alrededores del puerto cada día, tomaba notas mentales sobre los movimientos de la flota desde una colina y dibujaba los diagramas de los barcos anclados mientras bebía sake con geishas en el restaurante Shunchoro, que ofrecía una vista perfecta de la dársena. En los submarinos cerca de Mitsukue Bay, en la isla de Shikoku, docenas de jóvenes oficiales practicaban ataques de torpedos con submarinos enanos de 2 tripulantes. En Kagoshima, los pilotos de torpedos sobrevolaban a 7,5 metros de altitud entre chimeneas y postes de teléfono, ensayando la topografía de Pearl Harbor en las calles de una ciudad civil. Las amas de casa se quejaban al cuartel porque los aviones casi arrancaban el techo del restaurante Hirano, tratando de impresionar a las geishas.
El 26 de noviembre de 1941, la Fuerza de Ataque de Portaaviones, Kido Butai en japonés, se hizo a la mar desde la bahía de Hitokapu, en las Islas Kuriles. 6 portaaviones, 2 acorazados, 2 cruceros pesados, un crucero ligero, 8 destructores y varios barcos de apoyo. Un total de 360 aviones. Los pescadores locales habían sido recogidos preventivamente por barcos patrulleros para que no pudieran ver la flota partir. El correo saliente estaba confiscado. Los capitanes recibieron instrucciones de hundir cualquier barco neutral que cruzara su camino. La flota navegó en silencio de radio total hacia el noreste, tomando la ruta norteña a 42 grados de latitud norte, donde ningún barco comercial navegaba en noviembre por los mares embravecidos. Los marineros sujetaban las cargas de combustible con la dentadura por las noches de tormenta. Los pilotos jugaban a las cartas en los camarotes oscuros, pintaban acuarelas, escribían libros. El piloto de caza Yoshi Oshiga pintó 8 acuarelas de un templo y organizó una exposición privada para los oficiales del Kaga, sintiéndose avergonzado de hacer algo tan poco serio en un momento tan serio. Estaba convencido de que no viviría para exhibirlas en otro lugar. El 26 de noviembre, el secretario de Estado Cordell Hull entregó a los embajadores japoneses en Washington un memorándum que exigía la retirada de todas las fuerzas japonesas de China e Indochina como condición para cualquier acuerdo. Los embajadores Kichisaburo Nomura y Saburo Kurusu, este último enviado especialmente como refuerzo, sabían que eso era imposible. El almirante Nagano, jefe del Estado Mayor de la Marina, resumió la situación ante el primer ministro Tojo con una cifra. La Marina consumía 400 toneladas de petróleo por hora. Las reservas durarían 2 años de guerra. Si Japón no actuaba ahora, no podría actuar nunca. El 1 de diciembre de 1941, en el Palacio Imperial, el emperador Hirohito escuchó la presentación de la decisión de guerra. Sentado en el estrado, frente a las mesas largas donde el gabinete y los altos mandos guardaban silencio con la cabeza inclinada, no dijo una palabra. Luego se retiró. Los documentos de declaración de guerra le fueron presentados para su sello. Los firmó. Los historiadores han debatido durante décadas el papel del emperador en esta decisión. La evidencia disponible indica que conocía el plan para atacar Pearl Harbor y lo aprobó. En enero de 1946, confesó a su gran chambelán Isanori Fujita: el emperador de un Estado constitucional no puede expresarse libremente en discurso o acción. Cuando se me presenta una decisión por procedimiento legal, no me queda más que aprobarla, aunque la considere sumamente indeseable. La flota combinada recibió la señal cifrada el 2 de diciembre. Niitakayama, Nobore 1208. Escale el monte Niitaka el 8 de diciembre. El monte Niitaka, en Formosa, era la cumbre más alta del Imperio japonés a 4.145 metros. Era código para ataque según lo planeado el 8 de diciembre. En Honolulu era aún el 7 de diciembre. Antes del amanecer del 7 de diciembre de 1941, 353 aviones japoneses, 97 bombarderos horizontales, 135 bombarderos en picado, 40 torpederos y 81 cazas, salieron de las cubiertas de 6 portaaviones en un mar con olas de 4 metros de altura. Los portaaviones ladeaban entre 12 y 15 grados. Las maniobras normalmente se cancelaban cuando las olas superaban los 5 grados. No había opción de posponer. El comandante Mitsuo Fuchida, piloto veterano de 3.000 horas de vuelo en China, lideraba la primera oleada. Cuando divisó las costas de Oahu al amanecer, vio el sol elevarse a su izquierda, brillante y rojo. Los aviones delante de él se recortaban en silueta negra contra el rojo. El joven piloto torpedero Juzo Mori, hijo de un agricultor, nunca había visto un amanecer desde el aire.
La escena le parecía tan romántica, tan incongruente con lo que sabía que venía a continuación, que no podía creer que estuviera dirigiéndose a la batalla más importante de Japón. Los radares del ejército norteamericano en la punta norte de Oahu detectaron la formación a las 7:06 de la mañana. Los soldados rasos George Elliot y Joseph Lockhart, que operaban el equipo en Opana Point, reportaron la señal más grande que habían visto jamás al único oficial de guardia disponible, un piloto de formación llamado Kermit Tyler. Tyler evaluó que debía tratarse de los 12 fortalezas volantes B-17 que llegaban de California esa mañana. «No se preocupen por eso», dijo. A las 7:53, Fuchida transmitió la señal: «Tora, Tora, Tora, Tigre, Tigre, Tigre», la señal de que se había logrado la sorpresa total. A las 7:55, los primeros torpedos penetraron las aguas poco profundas de la dársena y golpearon la línea de acorazados. El destructor Ward ya había hundido un submarino enano japonés a las 6:51 de la mañana y el informe había tardado 40 minutos en llegar al Estado Mayor. Para cuando el almirante Kimmel fue notificado, la primera bomba ya estaba cayendo. En 90 minutos, 2 oleadas de ataque hundieron o dañaron gravemente 8 acorazados, 3 cruceros, 3 destructores y 188 aviones. Murieron 2.403 estadounidenses. La Marina Imperial japonesa perdió 29 aviones, 5 submarinos enanos y 65 hombres. Pero los 3 portaaviones de la flota del Pacífico estaban en el mar esa mañana, y las refinerías de petróleo, los depósitos de combustible y los astilleros de Pearl Harbor quedaron intactos. El almirante Nagumo, preocupado por la posibilidad de contraataques, ordenó que los portaaviones se retiraran sin lanzar una tercera oleada que habría podido destruir esas instalaciones. Yamamoto, a bordo del Nagato en el mar interior, supo del ataque por radio. Había pasado la tarde jugando ajedrez japonés con su oficial favorito, el comandante Yasuji Watanabe. Ganó 3 de 5 partidas. Cuando llegó la noticia del éxito, no hubo celebración en su camarote. Yamamoto compuso un poema de 31 sílabas. «Es mi único deseo servir al emperador como su escudo. No perdonaré mi honor ni mi vida». Escribió también a un amigo: «Me encuentro en una posición extraña, teniendo que tomar una decisión diametralmente opuesta a mi opinión personal, sin otra opción que avanzar a toda máquina en su ejecución. ¿Será eso también el destino?». En Washington, el presidente Roosevelt anunció la infamia ante el Congreso. Al día siguiente, los Estados Unidos declaraban la guerra a Japón. Hitler, honrando el pacto tripartito, declaró la guerra a Estados Unidos el 11 de diciembre. Lo que había comenzado como un conflicto regional en Asia se había convertido en una guerra mundial. El 18 de abril de 1942, 16 bombarderos B-25 del Ejército del Aire estadounidense despegaron de la cubierta del portaaviones Hornet a 1.050 kilómetros de las costas japonesas y sobrevolaron Tokio, Nagoya, Osaka y Kobe a mediodía de un sábado. Los civiles en las calles de Tokio saludaron a los aviones confundiendo sus marcas con el sol naciente. Un niño en un patio escolar pensó que los paracaídas que lanzaban eran un regalo de los americanos. El primer ministro Tojo casi chocó con uno de los B-25 cuando su avión intentaba aterrizar en el aeródromo de Mito. El secretario de Tojo, al ver la insignia estadounidense del fuselaje a pocos metros, pensó: «Es americano». El avión pasó sin disparar. El daño físico fue mínimo, el daño psicológico fue inmenso. Por primera vez en la historia, el suelo sagrado del archipiélago había sido bombardeado. Yamamoto se encerró en su camarote, pálido y deprimido, y no salió en todo el día. En los días siguientes, 4 grupos de cazas fueron reasignados a la defensa del archipiélago, restando fuerzas de los frentes activos. El ataque aceleró la decisión de Yamamoto de llevar adelante la invasión de Midway, el atolón a 1.800 kilómetros al noroeste de Pearl Harbor. Si Midway caía en manos japonesas,
El almirante Chester Nimitz tendría que enviar lo que quedaba de su flota a reconquistarlo, y en esa batalla, argumentaba Yamamoto, la flota combinada los aplastaría. Era la misma apuesta de todo o nada que había definido su carrera. Una victoria decisiva en las primeras semanas o meses, antes de que la maquinaria industrial americana pudiera invertir la balanza. Lo que Yamamoto no sabía era que los criptólogos de Nimitz habían roto el código de la Marina Imperial. El almirante Joseph Rochford y su equipo en Pearl Harbor descifró suficiente del tráfico cifrado japonés para deducir que el objetivo principal era Midway y la fecha aproximada del ataque. Entre el 4 y el 7 de junio de 1942, en la batalla de Midway, 4 de los 6 portaaviones que habían atacado Pearl Harbor fueron hundidos en un plazo de horas. El Akagi, el Kaga, el Soryu y el Hiryu desaparecieron con sus tripulaciones, sus pilotos entrenados, sus mecánicos especializados y sus aviones. Más de 3.000 marineros japoneses murieron. Los Estados Unidos perdieron el Yorktown y 307 hombres. El oficial de Estado Mayor Minoru Genda, el arquitecto intelectual del ataque a Pearl Harbor, había desarrollado fiebre el día antes de la batalla y la supervisó desde su camarote. El almirante Nagumo, que nunca había tenido confianza en las operaciones aéreas de portaaviones, tomó la decisión fatal de rearmar sus bombarderos con armas antisuperficie justo cuando los aviones de reconocimiento regresaban con informes sobre la flota americana. Cuando llegó la orden de rearmarlos nuevamente con torpedos para el ataque a los portaaviones, la cubierta de los 4 barcos era un caos de bombas, combustible y aviones apilados. Un solo ataque en picado fue suficiente para encender ese polvorín. El almirante Tamon Yamaguchi, que comandaba el Hiryu, el 4º portaaviones japonés en hundirse, rechazó el permiso de abandonar el barco. «Le confío el imperio japonés a usted», le dijo a un oficial más joven. Se abrochó la gorra y se quedó en el puente mientras el fuego lo consumía. Japón nunca anunció la derrota. El Ministerio de Marina informó a sus tripulaciones supervivientes que si revelaban lo ocurrido serían procesados. Los marineros heridos del Midway fueron mantenidos en cuarentena en los hospitales, sin visitas familiares, hasta que la guerra terminó o murieron. La nación siguió creyendo que el imperio avanzaba hacia la victoria. En agosto de 1942, los marines estadounidenses desembarcaron en Guadalcanal, una isla selvática de las Salomón, donde los japoneses estaban construyendo un aeródromo que permitiría a sus aviones dominar el Pacífico Sur y cortar las rutas de suministro hacia Australia. El aeródromo, completado en los primeros días de agosto, fue capturado intacto y rebautizado Henderson Field. Lo que siguió fue una campaña de 6 meses que los veteranos japoneses describirían como el peor infierno que la guerra les puso delante. El general Kiyotake Kawaguchi llevó sus 6.000 hombres a través de la jungla más densa de la isla con raciones para 3 días. El calor y la humedad eran insoportables. Temperaturas de 35 grados combinadas con lluvia constante, malaria, disentería y una selva donde la vegetación cortaba la ropa y la piel. Los hombres perdían el camino en la oscuridad absoluta bajo el dosel de árboles. Los heridos que no podían caminar eran abandonados. Los que podían seguir avanzaban con la saliva seca y los labios agrietados, masticando hojas de hierba porque no había nada más. El 13 de septiembre de 1942, el asalto de Kawaguchi contra Henderson Field fue rechazado con pérdidas devastadoras. Más de 900 japoneses murieron en una sola noche. Los sobrevivientes se replegaron hacia el interior de la jungla, donde la malaria y el hambre hicieron lo que las balas americanas no habían terminado. En Tokio, el alto mando japonés no podía admitir que Guadalcanal estaba siendo perdida. Enviaron refuerzos en convoyes nocturnos de destructores, la carrera de Tokio, que los americanos esperaban invariablemente. Los cañones navales de ambos lados iluminaron los estrechos de Sabo y de Hierro con una regularidad macabra durante meses. El contraalmirante Tanaka Raizo, que comandó muchos de esos convoyes,
Recordó después que cada noche salía sabiendo que algunos de sus destructores no regresarían. En el campo, los soldados japoneses comían serpientes, ratas, raíces de palmera. Muchos murieron de desnutrición. El diario del soldado Yokoyama, encontrado después de la guerra, registra con una escritura cada vez más débil que ya no tenía fuerzas para recoger sus propios excrementos y que pensaba en su madre. Para cuando Japón evacuó a sus últimos 10.652 sobrevivientes de Guadalcanal entre el 1 y el 7 de febrero de 1943, habían muerto cerca de 24.000 soldados y marinos japoneses, 2/3 de ellos por enfermedad y hambre, no por combate. El almirante Yamamoto sobrevolaba las Islas Salomón para visitar las guarniciones en abril de 1943, cuando la inteligencia estadounidense, que había descifrado el itinerario de su vuelo, envió 16 cazas P-38 a interceptarlo. Su avión de transporte Mitsubishi G4M fue derribado sobre la jungla de Bougainville a las 9:34 de la mañana del 18 de abril. Los soldados japoneses que rescataron los restos del avión encontraron a Yamamoto sentado erecto en su asiento, con la mano apretando la empuñadura de su espada, como si todavía estuviera dando órdenes. Mientras los ejércitos luchaban en las islas del Pacífico, el frente interior japonés experimentaba su propia transformación gradual y devastadora. Al principio, la guerra había traído euforia. Después de Pearl Harbor, miles de telegramas de felicitación llegaron al almirante Yamamoto en el Nagato. Los marineros los abrían en sacos. Una estudiante de secundaria de Hiroshima recordaría décadas después: cuando cayó Singapore, mi padre regresó a casa llorando de orgullo. Gritó «Banzai» hasta que se quedó sin voz. La vida cotidiana fue endureciéndose de manera casi imperceptible al principio. El racionamiento de telas comenzó en 1942. Cada japonés recibía un certificado anual para comprar un número limitado de metros de algodón. La carne y el pescado fresco desaparecieron de los mercados antes de que terminara el año. Las mujeres aprendieron a hacer miso con cáscaras de soja y a preparar tortas de arroz que incluían bagazo de sake y salvado mezclados con lo poco de harina que quedara. Los hombres jóvenes desaparecían en el ejército. Las mujeres y los niños tomaban su lugar en las fábricas. El gobierno movilizó a las estudiantes de bachillerato para trabajar en las fábricas de municiones. Muchas tenían 13 o 14 años. Trabajaban 12 horas diarias, 6 días a la semana, torneando proyectiles de artillería con manos que sangraban al final de cada jornada. Un trabajador de fábrica de Nagano recordaría que en 1943 todavía podían conseguir comida suficiente, pero que para 1944 había noches en que volvían al dormitorio con el estómago vacío. «Soñábamos con arroz blanco», escribió en sus memorias. «Solo arroz blanco, sin condimento, sin nada. Ese era el sueño más dulce que teníamos». La propaganda del gobierno insistía en el concepto de Ichioku Yokusai, los 100 millones muriendo juntos como joyas rotas antes que rendirse. Los carteles en las estaciones de tren mostraban a madres japonesas amamantando a sus bebés con la frente alzada y el horizonte en llamas detrás de ellas. Las escuelas eliminaron todos los libros de texto que mencionaban la paz. La palabra misma, heiwa, dejó de usarse en los medios de comunicación. La policía del pensamiento, el Toko, la sección especial de la policía, vigilaba cualquier expresión de duda o descontento. Hombres eran detenidos por comentar que el arroz escaseaba, por escuchar transmisiones de radio extranjeras, por conservar publicaciones en idiomas occidentales. En un caso documentado, un trabajador de una fábrica fue arrestado por comentar que los aviones americanos no eran malos después de ver uno derribado en el cielo de Nagoya. Pero había otras cosas que la propaganda no podía silenciar completamente. Las cartas de los soldados empezaban a llegar con las partes censuradas tan ennegrecidas que apenas quedaban palabras. Los trenes de heridos llegaban de noche a las estaciones periféricas, evitando las horas de mayor concurrencia,
y los hombres sin piernas o sin brazos eran trasladados al amanecer para que nadie los viera. Las familias que recibían las urnas de cenizas de sus muertos descubrían a veces que pesaban menos de lo que deberían. El ejército admitió después de la guerra que en algunos casos, cuando no quedaba cuerpo que recuperar, las urnas contenían piedras o tierra del lugar donde había muerto el soldado. El 15 de junio de 1944, más de 70.000 marines y soldados estadounidenses desembarcaron en Saipán, en las Islas Marianas. Saipán era diferente a todas las batallas anteriores. Era suelo japonés, la primera isla con una numerosa población civil japonesa bajo ataque directo. El general Yoshitsugu Saito comandaba la defensa con 29.000 soldados. Desde el primer día de la batalla quedó claro que no había posibilidad de evacuación ni de rendición. Las instrucciones del alto mando en Tokio eran explícitas: defender hasta el último hombre. El 7 de julio de 1944, el general Saito ordenó el ataque Banzai final. Estaba demasiado débil para liderarlo él mismo. Murió más tarde esa mañana de un disparo en la cabeza, probablemente autoinfligido, según el ritual. Pero sus 4.000 hombres, muchos de ellos heridos, armados con bayonetas, sables y en algunos casos solo palos de bambú, cargaron contra las líneas americanas en la oscuridad antes del amanecer. Murieron casi todos. Lo que siguió al avance americano hacia el norte de la isla fue sin precedentes en el Pacífico. Los civiles japoneses, familias enteras de colonos que llevaban años en Saipán, hombres, mujeres, niños, huyeron hacia los acantilados del norte de la isla y se lanzaron al mar. En Marpy Point, los americanos observaron impotentes mientras madres arrojaban a sus bebés desde la roca y saltaban después. Las propias tropas japonesas, según testimonios de supervivientes, animaban a los civiles a suicidarse, diciéndoles que los marines americanos los torturarían y matarían de todas formas. Se estima que entre 1.000 y 5.000 civiles murieron en estos suicidios masivos en Saipán. La cifra exacta nunca fue establecida. En Tokio, la caída de Saipán provocó la dimisión del general Tojo como primer ministro el 18 de julio de 1944. Saipán ponía a los B-29 superfortalezas dentro del radio de alcance de las ciudades japonesas. A partir de ese momento, era solo cuestión de tiempo. La idea surgió de manera casi espontánea entre grupos de pilotos de la Marina y el Ejército en el otoño de 1944. El almirante Takihiro Onishi, al llegar a Luzón para tomar el mando de la Quinta Fuerza Aérea de base, con menos de 100 aviones operativos, anunció a sus comandantes su conclusión: en mi opinión, hay una sola manera de convertir nuestra escasa fuerza en eficiencia máxima, y eso es organizar unidades de ataque suicida compuestas por ceros equipados con bombas de 250 kilogramos, con cada avión estrellándose en un portaaviones enemigo. Los pilotos convocados para escuchar la propuesta en una sala poco iluminada, según el testimonio del comandante Tamai, tenían los ojos encendidos de una fiebre particular. Cada uno debía estar pensando en esto como una oportunidad de vengar a los camaradas caídos en los recientes combates de las Marianas. El 21 de octubre de 1944, días antes de la batalla del Golfo de Leyte, los primeros kamikazes atacaron. En los meses siguientes, hasta la rendición de Japón, la Fuerza de Ataque Especial envió a 3.912 pilotos a la muerte, hundieron 36 barcos americanos y dañaron otros 368. Ensign Yasunori Aoki tenía 22 años cuando fue incorporado al Cuerpo de Ataque Especial en la primavera de 1945. Había estudiado silvicultura en Formosa por amor a la naturaleza. Se había alistado en la Marina por su glamour. Aprendió a volar. Cuando en el aeródromo de Kochi, en Shikoku, se pidió voluntarios para el Cuerpo de Ataque Especial, cada piloto recibió un papel. Los que querían voluntariarse debían dibujar un círculo encima de su nombre, los que rechazaban un triángulo. No había coerción,
y varios dibujaron triángulos sin vacilación. Aoki sintió que sería cobardía no ofrecerse. Además, razonó, nadie iba a sobrevivir la guerra de todos modos. Al menos como piloto de ataque especial moriría como aviador y quizás hundiría un barco. El entrenamiento era absorbente. El tiempo pasaba rápido. La misión parecía irreal, algo en el futuro lejano, hasta que los aviones comenzaron a ser modificados para la misión. Un tanque de combustible adicional fue amarrado dentro de la cabina. Una bomba de 250 kilos fue fijada bajo cada ala. Aoki contempló su avión y no pudo evitar pensar: este es el avión que va a llevarme en un viaje sin regreso. El 25 de mayo fue transferido a Kanoya, en Kyushu, una base de preparación final. Esa tarde, observó desde tierra como un grupo de kamikazes partía hacia Okinawa. Luego volvió deprimido al cuartel, una escuela primaria, y para su asombro encontró a 6 hombres que creía que acababan de despegar. Habían regresado. Se habían negado a ir. La vergüenza de los demás se aligeró al verlos. Si ellos podían no hacerlo, la cobardía era al menos un territorio conocido. Al mediodía siguiente, los aviones de su grupo estaban siendo sacados a las pistas. Bombas americanas cayeron de repente sobre la base. Aoki sobrevivió ese ataque. No llegó a partir hacia Okinawa. La guerra terminó antes. No todos tuvieron esa oportunidad. El vicealmirante Matome Ugaki, que había comandado el Estado Mayor de Yamamoto cuando la flota japonesa lanzó su primera contraofensiva, inició el último ataque kamikaze de la historia el 15 de agosto de 1945, horas después de que el emperador anunciara la rendición. Subió a bordo de un bombardero de torpedos Suisei, sosteniendo el sable de batalla de Yamamoto, y condujo a otros 10 aviones hacia Okinawa. No se encontró rastro de ninguno de ellos. Nadie sabe si llegó a hundirse contra algo. El Uro Ozawa llevaría los 4 portaaviones supervivientes hacia el norte como cebo, con solo 116 aviones a bordo y suficiente combustible para un viaje de ida. El almirante Halsey, al ver los portaaviones, perseguiría esa flota hacia el norte. Mientras tanto, la primera fuerza de ataque del almirante Takeo Kurita, con 5 acorazados, incluidos los 2 gigantes más grandes jamás construidos, el Yamato y el Musashi, de 70.000 toneladas y cañones de 46 centímetros, atravesaría el estrecho de San Bernardino para atacar los transportes de desembarco en el Golfo de Leyte desde el norte. El Musashi encajó 19 torpedos y 17 bombas antes de hundirse. Antes de hundirse, su comandante ordenó que retiraran el retrato del emperador del barco. Cuando el barco finalmente se hundió, las aguas a su alrededor quedaron negras de petróleo y cubiertas de hombres que se aferraban a cualquier trozo flotante. Kurita llegó al estrecho de San Bernardino y encontró solo un grupo de pequeños portaaviones de escolta, destructores y dragaminas. La Fuerza de Tarea 34 de Halsey había seguido a Ozawa, tal como el plan preveía. Frente a Kurita había los barcos del Taffy 3, del contraalmirante Clifton Sprague, diseñados para apoyo de infantería de marina, no para combate naval. Los 10 primeros minutos del combate parecieron el preludio de una masacre sin precedentes. Luego algo extraño ocurrió. Los destructores americanos, superados en tonelaje por proporciones imposibles, cargaron contra los acorazados japoneses, lanzando torpedos desde distancias de 9.000 metros. 3 destructores fueron hundidos. Los demás se mantuvieron en la lucha durante 2 horas y media. Los aviones de los pequeños portaaviones de escolta, incluso cuando ya no tenían bombas, continuaban haciendo pasadas falsas contra los cruceros japoneses para distraerlos. Y entonces, Kurita dio la vuelta. Su flota se había dispersado en el caos del combate. Había perdido contacto con Tokio. Estaba exhausto, sin dormir durante 3 días. Creyó que la fuerza que había peleado contra él era un grupo de portaaviones de combate de Halsey. Creía que otro grupo de portaaviones estaba esperándolo más al norte. Decidió girar para perseguirlos.
Creo ahora que debimos haber entrado al Golfo de Leyte, dijo Kurita después de la guerra. Entonces pensábamos que hacíamos lo mejor, pero ahora, con la mente fría, me doy cuenta de que estábamos obsesionados con los grupos de portaaviones. La batalla del Golfo de Leyte costó a Japón 4 portaaviones, 3 acorazados, 10 cruceros y 11 destructores. La Marina Imperial nunca volvería a presentar batalla como flota. El teniente general Tadamichi Kuribayashi diseñó la defensa de Iwo Jima con una claridad que presagiaba su propio final. Sabía que no podía ganar, pero podía infligir tales bajas que los americanos reconsiderasen la invasión del archipiélago. Escribió a su familia antes de la batalla: «Nunca retomaré vivo». En lugar de lanzar ataques banzai al estilo de Saipan, Kuribayashi ordenó a sus 21.000 hombres que construyeran 1.500 habitaciones subterráneas interconectadas por 18 kilómetros de túneles excavados bajo el volcán Suribachi y la roca volcánica de la isla. Algunos búnkeres tenían paredes de concreto de 1,5 metros de espesor. Los marines americanos, acostumbrados a que el bombardeo naval y aéreo previo al desembarco destruyera las defensas enemigas, descubrieron que en Iwo Jima los japoneses simplemente esperaban bajo tierra mientras caían las bombas y emergían intactos cuando los barcos levantaban el fuego. La batalla duró 36 días. Murieron 6.821 marines. De los 21.000 defensores japoneses, solo 216 sobrevivieron como prisioneros. Kuribayashi envió su último telegrama a Tokio el 23 de marzo de 1945. La situación ha llegado a su última fase. Los hombres se dispersarán mañana para el asalto final. Su cuerpo nunca fue encontrado. Okinawa fue más grande aún. El 1 de abril de 1945, la mayor fuerza anfibia del Teatro del Pacífico desembarcó en la isla. 183.000 combatientes americanos contra una guarnición japonesa de 77.000 soldados, más 20.000 milicianos okinawenses. El general Mitsuru Ushijima replicó la táctica de Kuribayashi, una red de trincheras y cuevas en la cadena de colinas del sur de la isla, diseñada para atraer a los americanos hacia posiciones donde los fusileros japoneses pudieran matarlos desde múltiples ángulos. La batalla duró 83 días. Murieron 12.520 soldados americanos. El ejército japonés perdió aproximadamente 110.000 hombres. Los civiles okinawenses, que hablaban un dialecto diferente al japonés estándar y cuyo territorio había sido anexado al imperio menos de 70 años antes, sufrieron pérdidas catastróficas. Se estima que entre 80.000 y 150.000 civiles murieron, algunos en combates cruzados, otros empujados a suicidarse por soldados japoneses que les decían que los americanos los matarían de todas formas. Ushijima y su jefe de Estado Mayor, el general Isamu Cho, cometieron seppuku en su cuartel subterráneo el 22 de junio de 1945, cuando ya era evidente que no quedaban fuerzas para resistir. Offshore, durante toda la batalla de Okinawa, las oleadas de kamikazes se sucedieron una tras otra. Desde la Pascua del 1 de abril hasta la caída de la isla, 7 grandes ataques kamikaze involucraron a más de 1.500 aviones. Hundieron 36 barcos americanos. El vicealmirante C.R. Brown, que los observó desde la cubierta de su barco, escribió después: «Mirábamos cada kamikaze en picada con el horror distante de alguien que presencia un espectáculo terrible. Olvidábamos nuestra propia situación mientras tratábamos de entender ese otro hombre allá arriba». Mientras las batallas terrestres consumían a los soldados en las islas, los bombarderos B-29 Superfortaleza del general Curtis LeMay reescribían la guerra aérea sobre el Japón metropolitano. El 9 de marzo de 1945, a las 11 de la noche, 334 B-29 partieron de las Marianas con una carga inusual: bombas incendiarias de napalm en lugar de explosivos convencionales. La misión apuntaba a Tokio
donde las casas de madera y papel se alineaban una junto a otra por kilómetros. LeMay había estudiado los mapas de densidad demográfica de la capital y ordenado a sus bombarderos bajar a 1500 metros de altitud, impensablemente bajo para una misión sobre Japón, para garantizar la precisión. El viento esa noche llegaba a 72 kilómetros por hora. Las primeras bombas crearon focos de incendio que el viento convirtió en una tempestad de fuego. El fuego engendró su propio viento, succionando oxígeno hacia el centro del incendio desde kilómetros a la redonda. Los canales del este de Tokio hervían. Los que saltaban al agua para escapar morían hervidos. Las calles se convertían en ríos de fuego líquido que corrían colina abajo por la geografía accidentada de la ciudad. En una sola noche, el 9 de marzo de 1945, murieron entre 80.000 y 100.000 personas en Tokio. Más de 267.000 edificios fueron destruidos. 1 millón de personas quedaron sin hogar. Shinji Mikamo tenía 4 años esa noche. Décadas después, describiría cómo su madre lo arropó con mantas mojadas y lo cargó entre los cuerpos de los muertos, mientras el viento transportaba las brasas desde cuadras de distancia. Su padre, un maestro carpintero, murió esa noche. Shinji sobrevivió. Entre marzo y agosto de 1945, los B-29 quemaron 67 ciudades japonesas, destruyendo entre el 40 y el 80% de cada una de ellas. El número total de muertos civiles por los bombardeos incendiarios se estima entre 300.000 y 500.000. Para el verano de 1945, el 40% de la superficie construida de las ciudades japonesas había sido reducida a cenizas. El ejército japonés consideró la posibilidad de armar a los civiles con bambú para resistir la invasión que veían venir. Los militares calculaban que una invasión americana del archipiélago costaría entre 10 y 20 millones de bajas japonesas, civiles incluidos, y varios millones de bajas americanas. El 14 de agosto de 1945, el mismo día que el presidente Truman ordenaba que las estaciones de radio difundieran los términos de paz en onda corta sobre Japón, el Estado Mayor del Ejército distribuía un documento titulado Directiva para Operaciones Defensivas Finales. El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, el B-29 Enola Gay, bautizado por su piloto, el coronel Paul Tibbets, en honor a su madre, soltó una bomba de 3 metros de largo sobre el centro de Hiroshima desde una altitud de 9.500 metros. Little Boy estalló a 600 metros sobre el suelo, sobre el puente Aioi, a 300 metros del punto previsto. La bola de fuego alcanzó una temperatura de 300.000 grados Celsius. En un radio de 1.600 metros del punto de impacto, la temperatura superficial del granito superó los 1.000 grados. Los tejados de Texas se fundieron y cambiaron de color. Las sombras de las personas quedaron grabadas para siempre en las paredes y el pavimento. Shigeru Shimoyama, recluta de 20 años que había llegado a Hiroshima 4 días antes, estaba parado fuera de sus barracones a 550 metros al norte del punto de impacto. Vio una luz rosácea estallar en el cielo. Fue lanzado dentro del enorme almacén de madera. 5 clavos largos en la viga del techo lo sostuvieron suspendido en el aire. Se soltó embistiéndola con la cabeza, cegado por la sangre, hasta que rompió la madera y salió al exterior. Pensó instintivamente: bomba atómica. Tenía un cuñado que en 1943 le había hablado de que Japón estaba trabajando en una. Quería llegar a casa y ver a su hija antes de morir. Yumiko Nakashima, a 1.000 metros del Hippocenter, quedó atrapada bajo los escombros de la tienda de sake de su familia. Su primera angustia fue por su hija de 4 años, Ikuko, que jugaba afuera. Inexplicablemente, escuchó la voz de Ikuko a su lado. «Tengo miedo, mamá». Siendo una mujer diminuta de 1,37 metros, en su desesperación rompió su camino entre los escombros hacia el exterior. Todo alrededor era devastación.
La gente caminaba a través de las ruinas en silencio, como sonámbulos con ropa quemada y harapos. Era como una evocación del infierno budista. La doctora de medicina Shigeto, del Hospital de la Cruz Roja, que había escapado del incendio original, regresó esa misma tarde. Encontraba a médicos en estaciones de primeros auxilios que decían que el agua era dañina para las quemaduras. Contrariamente a esa creencia, gritó que el agua eliminaba el veneno de las quemaduras. Hizo colocar carteles. «Puede dar agua. Doctor Shigeto, subdirector, Hospital de la Cruz Roja». Ese día, quizás 100.000 personas murieron en Hiroshima. Un número igual moría en las semanas siguientes de quemaduras, lesiones y envenenamiento por radiación. En Tokio, la reacción del Estado Mayor del Ejército ante la noticia fue característica. El ministro de Guerra Anami cuestionó si la bomba había sido realmente atómica. Solo había la palabra de Truman. Quizás fuera un truco. El científico nuclear más eminente de Japón, el doctor Yoshio Nishina, fue enviado a Hiroshima en avión. Cuando su avión sobrevoló la ciudad antes del anochecer, el piloto preguntó: «Señor, se supone que esto es Hiroshima. ¿Qué hacemos?». Nishina miró el desierto donde había estado una ciudad y dijo: «Aterrice». El 8 de agosto, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón, honrando el compromiso adquirido en Potsdam de entrar en la guerra 3 meses después de la victoria sobre Alemania. Esa misma noche, 1.600.000 soldados soviéticos cruzaron la frontera de Manchuria. El ejército de Kwantung, que en los años 30 había sido el orgullo de las Fuerzas Armadas japonesas, tenía ahora una eficiencia de combate de menos del 30% de un regimiento de primera línea de la preguerra. El 9 de agosto, el B-29 Boxcar llevó Fat Man sobre Nagasaki. El objetivo primario, Kokura, estaba cubierto de humo y nubes. El bombardero giró hacia Nagasaki. A las 11:01 de la mañana, 70.000 personas murieron en el instante de la detonación y otras 74.800 morirían de sus heridas en los meses siguientes, según los cálculos oficiales japoneses de la ciudad. Shigeyoshi Morimoto, el artesano de cometas que había escapado milagrosamente del bombardeo de Hiroshima 3 días antes y regresado a su casa en Nagasaki, estaba explicándole a su esposa qué era la pica, el relámpago del estallido, cuando la luz lo interrumpió a media frase. Abrió una trampilla en el suelo y empujó a su esposa e hijo al refugio. En la tarde del 9 de agosto de 1945, el primer ministro Kantaro Suzuki convocó una reunión de emergencia de los 6 miembros más importantes del Consejo Supremo de Dirección de la Guerra, los militares y los civiles, en el búnker subterráneo bajo el Palacio Imperial. La discusión había durado horas durante días, sin llegar a ninguna conclusión. El ministro de Guerra Anami y los jefes del Estado Mayor del Ejército y la Marina exigían que Japón siguiera luchando, o al menos que impusiera condiciones a la rendición, que los japoneses se desmovilizaran por sí mismos, que los criminales de guerra fueran juzgados por tribunales japoneses, que las fuerzas de ocupación fueran limitadas. El ministro de Relaciones Exteriores, Shigenori Togo, insistía en que era imposible seguir combatiendo y que exigir condiciones adicionales solo llevaría al rechazo aliado y a más destrucción. A medianoche, el primer ministro Suzuki tomó una decisión sin precedentes. Pidió al emperador que expresara su voluntad. El emperador Hirohito se puso de pie. Quienes estaban en la sala, los ministros, los generales, el presidente del Consejo Privado, inclinaron la cabeza. Algunos se inclinaron hacia adelante sobre las mesas, sollozando con los brazos extendidos. La voz del emperador estaba tensa. Se detuvo varias veces. El secretario del gabinete, Hisatsune Sakomisu, mirando hacia arriba en ese momento, vio a su majestad mirando el techo mientras se limpiaba los anteojos con el pulgar enguantado de blanco. He reflexionado seriamente sobre la situación que prevalece en el país y en el exterior y he llegado a la conclusión de que continuar la guerra significa la destrucción de la nación y la prolongación del derramamiento de sangre y la crueldad en el mundo. No puedo ver a mi inocente pueblo sufrir más.
Poner fin a la guerra es la única manera de restaurar la paz mundial y librar a la nación de la terrible angustia que la agobia. Se detuvo. Me duele pensar en aquellos que me sirvieron con fidelidad, los soldados y marineros que han sido muertos o heridos en batallas lejanas, las familias que han perdido todos sus bienes y con frecuencia sus vidas en los ataques aéreos en casa. Huelga decir que es insoportable para mí ver a los valientes y leales combatientes de Japón desarmados. Es igualmente insoportable que otros que me han prestado devotos servicios sean ahora castigados como instigadores de la guerra. Sin embargo, ha llegado el momento de soportar lo insoportable. En el silencio que siguió, el primer ministro Suzuki se puso de pie. Las palabras de Su Majestad deben convertirse ahora en la decisión unánime de esta conferencia. Al amanecer del 15 de agosto de 1945, la voz del emperador Hirohito fue transmitida por la radio a todo el imperio japonés por primera vez. La locución estaba en el lenguaje formal de la corte imperial, prácticamente incomprensible para la mayoría de los japoneses. Algunos ciudadanos se arrodillaron en la calle, llorando, sin entender exactamente lo que se decía. Otros entendieron enseguida. Una mujer en Osaka, recordando ese momento décadas después, dijo que al oír la voz del emperador en el radio, su primer pensamiento fue: «Es una voz tan ordinaria». En el Ministerio de Guerra, el general Anami fue hallado muerto esa mañana. Había cometido seppuku en el corredor de su residencia oficial, apuntando su daga hacia abajo desde la garganta. Dejó una nota: «Creyendo firmemente que el suelo sagrado del Japón jamás será destruido, me suicido con mi muerte para disculparme ante el emperador por el gran crimen de perder la guerra». La noche del 14 de agosto, mientras el emperador registraba el discurso de rendición para su transmisión al día siguiente, un grupo de jóvenes oficiales del ejército, liderados por el mayor Kenji Hatanaka, tomó la decisión que llevaban semanas discutiendo. Hatanaka entró al cuartel general de la División de la Guardia Imperial con una pistola y pidió al general Takeshi Mori que firmara órdenes para que sus tropas ocuparan el Palacio Imperial. El general se negó. Hatanaka lo mató. Con órdenes falsas selladas con el sello del general muerto, las tropas de la División de la Guardia ocuparon el palacio y comenzaron a buscar los discos de fonógrafo con la grabación del discurso imperial, los discos del joyas, como los llamaron después, una referencia al concepto de las joyas rotas que prefieren destruirse antes de ser profanadas. Durante 4 horas, la rebelión tuvo control del palacio. Los soldados revisaron habitación por habitación. Los cortesanos que guardaban los discos los ocultaron en una bolsa con documentos y los pusieron debajo de una montaña de libros en un pequeño cuarto seguro. No fueron encontrados. Al amanecer, el general Shizuichi Tanaka del ejército del Distrito Oriental entró al palacio y ordenó a los rebeldes que se rindieran en nombre del emperador. Hatanaka dio la señal de que la operación había terminado y salió al jardín exterior del palacio. Disparó un solo tiro en la cabeza. Tenía 33 años. La grabación fue transmitida a las 12 del mediodía del 15 de agosto. En la bahía de Tokio, el 2 de septiembre de 1945, a bordo del acorazado USS Missouri, el general plenipotenciario Yoshihiro Umezu firmó el instrumento de rendición en nombre del Estado Mayor Imperial del Ejército. El ministro de Relaciones Exteriores Mamoru Shigemitsu firmó en nombre del gobierno imperial. El general Douglas MacArthur firmó en nombre de los poderes aliados. La Segunda Guerra Mundial había terminado. La guerra que Japón comenzó en las nieves de Manchuria en 1931 y escaló hasta abarcar medio planeta, terminó en la firma de un documento sobre una mesa de caoba a bordo de un acorazado. Los números son casi imposibles de asimilar en su totalidad. Japón perdió entre 2,5 y 3,1 millones de militares muertos, soldados, marinos, aviadores. Entre 550.000 y 800.000 civiles japoneses
Murieron en los bombardeos, en los suicidios de Saipán y Okinawa, en los naufragios de barcos de suministro, en el hambre de los últimos meses de la guerra. Hiroshima y Nagasaki suman otros 200.000 muertos en el momento o por los efectos de la radiación. China sufrió entre 8 y 13 millones de muertos militares y civiles durante los 8 años de la guerra con Japón. Las Filipinas, quizás 1 millón. Indochina, Vietnam, Indonesia, Malaya. Las cifras se pierden en los archivos coloniales incompletos, pero los historiadores modernos estiman que la guerra total en Asia y el Pacífico mató entre 25 y 35 millones de personas. Los juicios del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, conocidos como los Juicios de Tokio, comenzaron en mayo de 1946 y condenaron a muerte a 7 hombres, entre ellos el ex primer ministro Tojo y el general Matsui, el comandante durante la masacre de Nanjing. 21 imputados recibieron cadena perpetua. El almirante Onishi, organizador del cuerpo kamikaze, no esperó el veredicto. Cometió seppuku la noche del 15 de agosto de 1945. En su nota de suicidio pidió perdón a los espíritus de los pilotos que habían muerto a sus órdenes y expresó la esperanza de que Japón reconstruyera su nación honrando esas muertes. Hirohito permaneció en el trono hasta su muerte en 1989, protegido por la decisión de MacArthur de no procesarlo para preservar el orden en Japón durante la ocupación. Sus palabras de la Conferencia Imperial de la madrugada del 10 de agosto de 1945, recogidas por el secretario del gabinete Sako Misu en notas tomadas a mano y más tarde verificadas por el chambelán imperial Fujita en una conversación privada de enero de 1946, muestran a un hombre que al final eligió a su pueblo por encima de su institución. No puedo ver a mi inocente pueblo sufrir más. La pregunta de si esa elección llegó demasiado tarde o podría haber llegado antes ha ocupado a los historiadores durante 80 años y seguirá ocupándolos. 50 años después de la guerra, la organización periodística japonesa NHK recopiló testimonios de la generación que la vivió. Hablaron marineros, pilotos, trabajadoras de fábrica, mujeres de campo que enviaron a sus maridos y esperaron cartas que no llegaron. Hablaron también los que prefirieron durante décadas no hablar. El oficial Tominaga Shoso, que ejecutó a prisioneros chinos como parte de su adiestramiento y luego ordenó a sus soldados que hicieran lo mismo, tardó 40 años en empezar a hablar de ello públicamente. Todos nos convertimos en demonios, dijo al periodista. Buenos hijos, buenos padres, buenos hermanos mayores en casa, traídos al frente para matarse mutuamente. El marinero que sirvió a bordo del Nagato de Yamamoto y redactaba las tarjetas de respuesta del almirante a los miles de telegramas de felicitación llegados después de Pearl Harbor, recuerda los sueños que compartían con sus camaradas. Después de la victoria, él quería ir a San Francisco y dirigir el departamento de contabilidad de la guarnición de ocupación. Nadie quería ir a China. Todos soñaban con América. Y la enfermera de la Cruz Roja Kyoko Sato, hospitalizada con fiebre en un dormitorio de madera de Hiroshima cuando cayó la bomba, recuerda que su primera sensación fue la de que sus pulmones se colapsaban. Cuando salió al exterior, encontró una corriente sólida de humanidad silenciosa moviéndose lejos de la ciudad, semidesnuda y sangrante, sin histeria y sin lágrimas. Lo irreal de ello era aterrador, dijo. El piloto de caza Mogami Sadao, que pasó años en la frontera de Manchuria preparado para atacar bases aéreas soviéticas cuyos mapas tenía memorizados, recuerda la mañana del 8 de diciembre de 1941, cuando un compañero lo sacó del hangar para decirle que la Marina había atacado Pearl Harbor. ¿Qué? ¿Guerra con América? ¿Podemos ganarle a América? Eso fue lo que dijo en voz alta. Había pasado años estudiando el ruso para la guerra contra la Unión Soviética. No sabía nada del ejército americano ni el nombre de un solo avión. Eso debería decirles en qué estado de preparación estaba el ejército.
Shizuko Yura tenía 7 años cuando la llevaron a una estación de primeros auxilios después de Hiroshima. Estaba cerca de la muerte, pero nadie la oyó quejarse. Pedía agua constantemente. Su madre se la daba contra el consejo de los asistentes. «Papá está lejos de casa, en un lugar peligroso», dijo antes de morir. «Por favor, sigue viva, mamá. Si los dos morimos, él estará muy solo». Nombró a todos sus amigos y familiares. Cuando llegó a sus abuelos, añadió: «Fueron buenos conmigo». Luego gritó: «Papá, papá», y murió. El Imperio del Sol Naciente tardó décadas en nombrar lo que había hecho, y algunos sectores de su sociedad no lo han nombrado todavía. Los libros de texto escolares japoneses han sido arena de batalla política durante 80 años, con gobiernos conservadores insistiendo en minimizar las atrocidades cometidas por el ejército y grupos civiles y académicos insistiendo en que el silencio es una forma de repetición. Las 200.000 mujeres de China, Corea, Filipinas y otros países asiáticos que fueron forzadas a servir como mujeres de confort para el ejército imperial, eufemismo para esclavitud sexual sistemática, esperaron hasta la década de los 90 para ver reconocida públicamente su existencia por el gobierno japonés. El reconocimiento llegó en 1993 en la declaración del jefe de gabinete Yohei Kono, que admitía que las autoridades militares japonesas habían participado directamente en el reclutamiento forzado. Sigue siendo políticamente controvertido. El doctor Shiro Ishii, comandante de la Unidad 731 en Manchuria, donde se realizaron experimentos con armas bacteriológicas y biológicas en prisioneros chinos, coreanos y aliados, nunca fue juzgado. Los Estados Unidos le otorgaron inmunidad a cambio de sus datos de investigación. Murió de cáncer de garganta en 1959, a los 67 años, en Japón. Issei Sagawa, uno de los supervivientes de Hiroshima más conocidos como Hibakusha, persona bombardeada, describió en sus memorias de la posguerra la perplejidad que sintió al regresar a los escombros de su ciudad natal y encontrar flores silvestres que ya estaban creciendo entre las piedras quemadas ese mismo otoño de 1945. Nadie les había dicho a las flores que el suelo era veneno. Lo que dejó la guerra en Japón fue más complejo que la destrucción. Dejó una generación que sabía que había sostenido algo monstruoso y que no siempre encontraba el lenguaje para decirlo. Dejó una constitución que en su artículo 9 renunciaba a la guerra como instrumento de política nacional, redactada bajo la supervisión americana, sí, pero adoptada por una sociedad que había visto a dónde llevaba el camino opuesto. Dejó el concepto de Heiwa, la paz, que había sido prohibido en los medios de comunicación durante la guerra, convertido en la palabra más repetida y valorada de la nación en la posguerra, y dejó a los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, los Hibakusha, estigmatizados durante décadas por sus propios compatriotas que temían que la radiación fuera contagiosa, que sus hijos nacerían deformes, que su mera presencia traía mala suerte. Las mismas personas que habían sobrevivido lo insoportable tuvieron que sobrevivir también el rechazo de quienes no querían recordar que aquello había ocurrido. El marinero que soñaba con ir a San Francisco terminó pasando el resto de su vida en Yokohama. El piloto de caza que memorizó mapas de bases soviéticas vendió seguros de vida durante 30 años. El oficial que ejecutó prisioneros chinos como parte de su adiestramiento se convirtió en maestro de escuela. 40 años después empezó a visitar China con grupos de reconciliación, cargando con él las fotografías de los campos de batalla. La niña de 7 años que murió en la estación de primeros auxilios de Hiroshima, preocupada porque su padre estaría solo si los dos morían, nunca supo que su padre ya había muerto en algún archipiélago del Pacífico, cuyo nombre no habría reconocido. La guerra terminó. Las consecuencias continuaron.